Muy buenas tardes, hermano. Dios os bendiga grandemente. Espero que todo está pasando bien contigo en ese día. Entonces hoy quiero hablar con vosotros en cuanto a ese día. Ese día en que está celebrando todas las personas aquí en España, el día de los Reyes Magos. Entonces, la pregunta es, ¿deben los cristianos celebrarlo o no? Eso es lo que vamos a investigar, estudiar hoy por esta tarde. Entonces, por favor, busca en Romanos capítulo 14, y guarda tu lugar ahí porque no vamos a leerlo hasta un poco más tarde en la lección de hoy. Entonces, pero antes que lo busca, vamos a orar para tener la ayuda de Dios en esta tarde. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por ese estudio que puedo hacer, Señor. Gracias por ayudarme a entenderlo un poco más. Y, Señor, ayúdame a tener las palabras que necesito para explicar esta lección en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Señor, ayúdanos a hacer todo para la honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de nuevo, busca Romanos capítulo 14 y guarda tu espacio ahí, tu lugar ahí, por unos momentos, mientras que yo explico unas cosas a vosotros. Entonces, el Día de los Reyes Magos. Eso es lo que está celebrando aquí en España y en muchos países están celebrando eso. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver hoy qué es este día, el día de los Reyes Magos, y deben los cristianos celebrarlo. Entonces, primeramente, vamos a ver qué es este día. Hay otro nombre que tiene esta celebración y es la Epifanía. Es lo mismo que el día de los Reyes Magos. Y ahí en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, está hablando acerca de la revelación del nacimiento de Jesucristo a esos reyes magos. Entonces no tenemos tiempo para buscarlo y leerlo, pero ahí tú puedes buscarlo ahí en tus estudios, ahí en casa, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Entonces, ¿qué significa la palabra Epifanía? Porque eso es lo que están celebrando. La palabra Epifanía significa una revelación o una manifestación. La Epifanía celebra la revelación o manifestación de Jesucristo a los gentiles. Y cuando yo digo a los gentiles, estoy diciendo a las personas que no son judíos. En la palabra de Dios puede ver que cuando está refiriendo a los gentiles, está hablando a cualquier persona que no sean judíos. Y déjame deciros en esta tarde, hermanos, que yo doy gracias a Dios por esta revelación, por la Epifanía, que Dios no solamente vino acá a este mundo, Jesucristo no solamente vino acá a este mundo para los seres judíos, pero para nosotros, los gentiles, para nosotros hoy en día también. Déjame deciros que sin eso, sin la revelación de Dios a los gentiles, no habrá esperanza para nosotros, los gentiles, hoy en día. Lucas capítulo 2, versículo 32, dice la palabra de Dios, Lucas 2:32, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Entonces ahí en Lucas, el libro de Lucas habla acerca de Cristo como una luz revelada a los gentiles. Entonces lo que este día está celebrando, o en el principio, lo que esta celebración estaba celebrando era la revelación de Dios a los Reyes Magos. Entonces, de Jesucristo, para darnos la esperanza que necesitamos. La referencia
más antigua, la referencia más antigua conocida a la Epifanía en la historia de la iglesia, se encuentra ahí en el año 361. Eso era hace muchos años atrás. Las iglesias estaban celebrando eso. Entonces, y aún iglesias en Jerusalén y en Belén estaban celebrándolo. La historia señala que las iglesias occidentales también celebraron el bautismo de Jesucristo, el milagro de las bodas de Caná en la misma fecha en la iglesia primitiva, aunque hoy en día no celebran eso. Ahora están celebrando solamente el día de los Reyes Magos. Entonces, la pregunta, pues eso es lo que es el día de los Reyes Magos o el día de la Epifanía. Es la celebración del día en que Dios reveló a los gentiles el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Entonces, regresando a la pregunta, ¿deben los creyentes celebrar ese día? Esta celebración, estos días de fiestas, ¿deben los creyentes celebrarlo? Déjenme deciros, hermanos, que ciertamente no hay nada de malo en celebrar los diferentes eventos de la vida de Jesucristo. Y un cristiano es libre de observarlo o no observarlo. Si quiere observarlo, pues puede observarlo. Si no quiere observarlo, no tiene que observarlo. Siempre, y eso es la clave, hermanos, escuchen eso, siempre y cuando lo haga para el Señor. Todo lo que hacemos, debemos hacerlo si estamos haciéndolo para el Señor. Pero déjame poner los frenos un poco ahí para deciros eso. Que ahora hay muchas costumbres de las iglesias y tradiciones de las iglesias, y no solamente de iglesias, pero gobiernos que han cambiado las cosas. Y esas tradiciones y costumbres que no son de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, nosotros como creyentes no debemos estar haciéndolos. No debemos estar practicándolos. Entre esas prácticas que se encuentran asociados con este día, el día de Epifanía o el día de los Reyes Magos, algunas de estas tradiciones que son añadidas a esta celebración es el rociar agua bendita y la quema de hierbas benditas. Mira, ¿sabe que esas cosas han sido añadido a esta celebración? Y esas cosas van en contra de lo que la palabra de Dios habla. Entonces, no debemos practicar esas cosas. Estas prácticas son supersticiones que no tienen nada que ver con la venida de los reyes en el día de Jesucristo. No tenía nada, no puede encontrarlo en ningún lado en la palabra de Dios donde estaba rociando agua bendita o quemando hierbas benditas. No puede encontrarlo en la palabra de Dios como tenemos hoy en día. Los 66 libros de la Biblia que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede encontrar eso en la palabra de Dios. Eso da en conflicto con las prácticas con los cristianos del Nuevo Testamento. No puede encontrarlo ahí. Tú puedes buscar en todo el Nuevo Testamento y no vas a encontrar esas prácticas. Han sido añadidas a esta celebración.
En ningún lugar en la palabra de Dios puede encontrar estas cosas. Entonces, nosotros como creyentes no debemos estar participando en estas cosas. No debemos estar practicando el rociar agua bendita y quemar hierbas benditas. Eso es antibíblica. Es fuera de la palabra de Dios. Lo que debemos estar haciendo es siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Y especialmente aquí en el Nuevo Testamento. Diciendo eso, hermanos, no me malentiendes. El Antiguo Testamento es muy importante para nosotros. Nos da muchos ejemplos de las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Pero estamos viviendo en el día de la gracia, en la época de la gracia. Y eso vino en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo aquí en este mundo. Otras prácticas que se ve a veces incluyendo oraciones a los magos. Oraciones a los magos. Esta idea está claramente en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que hay, aún aquí en Villarreal, hemos visto personas orando y celebrando esos reyes, orando a ellos. Y eso no debe ser, hermanos. No puede encontrar ningún lugar en la Biblia completa, donde la palabra de Dios, donde Dios mismo nos dice que debemos orar a otra persona o a otra cosa. Es al contrario. La palabra de Dios nos dice que no debemos orar a otra persona ni a otra cosa. Porque esas otras personas y otras cosas no pueden hacer nada para nosotros. No puede hacer nada para nosotros. Entonces, mira conmigo Mateo capítulo 6. Todavía guarda tu lugar ahí en Romanos capítulo 14. Pero ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo número 9, podemos ver ahí que Jesucristo enseñó a sus seguidores a orar directamente a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que está enseñando Jesucristo a sus seguidores. Dice Mateo 6, 9, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que está en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre. Está hablando que debemos orar directamente, podemos orar directamente a Dios el Padre. Y eso es algo increíble, que tenemos el derecho de llegar al mismo trono de Dios y hablar directamente a Él. No tenemos que usar otra persona, no tenemos que usar otra cosa, podemos hablar directamente a Dios. Doy gracias a Dios por eso. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También, entonces, ahí Jesucristo enseñó a sus seguidores que podemos orar directamente a Dios. No hay que ni debemos orar a otra persona ni otra cosa. Y luego también hemos visto que Jesucristo ha enseñado a sus seguidores que debemos orar en su nombre. Ahí en Juan capítulo 14 y versículo número 13 y 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo es el único mediador entre Dios el Padre y nosotros los seres humanos. No debemos orar a nadie ni a nada más, solamente a Dios el Padre y orando en el nombre de Jesucristo.
Jesucristo es el único mediador entre los seres humanos y Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre. No debemos orar a los reyes, ni a María, ni a ninguna otra cosa o persona, solamente a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Pues esas prácticas no debemos estar practicando. Esa práctica ha sido añadido a la celebración de la Epifanía o el Día de los Reyes Magos. Ahora, regresando a la pregunta si deben practicar los cristianos deben celebrar los cristianos esta celebración. Ahora busca ahí Romanos 14. Romanos 14. Vamos a leer ahí versículo número 5 y versículo 6. Versículo 5 y versículo 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que nosotros como verdaderos creyentes, las personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, nosotros tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos si vamos a celebrar esta celebración o no. Y mientras que estamos celebrándolo o no celebrándolo, lo que hacemos debemos hacerlo por la honra y gloria a Dios. Por la honra y gloria a Dios. Se puede optar por celebrarlo o no celebrarlo. Como señala el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3. 1 Corintios 10 versículo 3 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, aquí en Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6, y también 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, Pablo está hablando a los seres creyentes. Está diciendo que, ¿sabes qué? Nosotros, la cosa que es importante es el por qué estamos celebrando. Si estamos celebrando ese día como originalmente fue celebrado, celebrando la revelación del nacimiento de Jesucristo a los reyes magos, a los gentiles, a nosotros pues podemos celebrarlo sin sentir mal. Podemos celebrarlo porque estamos celebrándolo hacia Dios. Estamos celebrando algo que ha pasado en la vida de Jesucristo. Y esta celebración es una celebración muy importante para los gentiles. Si estamos, eso es la clave de nuevo, si estamos celebrándolo con un corazón para honrar y glorificar a Dios. Si estamos celebrándolo por la razón que fue empezado esta celebración, la revelación de Dios a los gentiles. ¿Sabe qué? Podemos celebrarlo. Pero si no quieres celebrarlo, no tienes que celebrarlo. Aún como la palabra de Dios nos dice, dar gracias a Dios en cualquier manera. Dar gracias a Dios celebrándolo o dar gracias a Dios no celebrándolo. La decisión es nuestra. ¿Sabe qué? La cosa es, el conflicto es ahora,
la razón que todo el mundo está celebrándolo. Cuando ve este día, la celebración por este mes, hemos visto en el televisor y en las tiendas y los lugares donde hacemos las compras, todo eso. Y eso era los regalos, unos por otros. Todo era los reyes que van a venir y repartir regalos a los demás. ¿Sabe qué? Hoy en día, la grande parte de las personas de este mundo no está celebrándolo. Porque es una revelación a nosotros los gentiles que Dios ha venido acá para darnos la salvación, para darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Déjame decir, los hermanos, para mí y también para Dios, yo creo que no importa. Lo que es importante es la razón que tú estás celebrándolo. La razón que yo estoy celebrándolo o no celebrándolo. ¿Sabe qué? En nuestra casa, generalmente, no lo hemos celebrado eso. Siempre hemos celebrado Navidad. Nunca hemos celebrado el Día de los Reyes. Porque para nosotros, lo que ha sido importante para nosotros es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Él nació aquí en ese mundo para nosotros. Eso es lo que es importante para mí, para nuestra familia. Nunca hemos celebrado el Día de los Reyes Magos, pero a la vez, diciendo eso, podemos decir la misma cosa con Navidad y los días celebrando el Día de los Reyes Magos. Que todo es comercial, todo es los regalos, todo es lo que yo puedo recibir. Y si estás celebrándolo así, con esta mentalidad, estás celebrándolo mal. Y la palabra de Dios nos dice que, ¿sabe qué? Eso no significa nada para nosotros y Dios. Y de verdad, si está pensando así, es así. No es nada. No está honrando y glorificando a Dios, porque lo que está honrando y glorificando es yo mismo. Lo que yo voy a recibir, lo que yo puedo recibir, lo que yo puedo dar. Mira lo que estoy dando a fulano. Mírame. Mira lo que he recibido. Lo que es más importante es lo que hemos recibido en el día en que nació Jesucristo. Hemos recibido la salvación, la oportunidad de la salvación. Y hermanos, eso es la cosa. Cualquiera que sean las festividades que decidamos a observar o no observar, el Señor siempre debe ser glorificado en ellas. Así es. Así es, hermano. Independientemente de cómo están marcados en nuestros calendarios, como Navidad, Día de los Reyes o Día de Pascua, la Biblia debe seguir siendo nuestra única regla de la fe y práctica. Pues hermanos, así es la cosa. Yo en mi casa normalmente no hemos celebrado ese día. En los Estados Unidos no ha tenido eso mucho. Ahora hay más, porque hay mucho más extranjeros, pero antes no había tanto. Ahora, pues ese día es más grande. Ahora que he estudiado ese día, la razón que las iglesias han celebrado ese día anteriormente, pues yo digo que esa celebración era una buena celebración. Pero la cosa es, hermanos, que no tenemos que participar ni practicar las costumbres, las tradiciones que han sido añadidas a esta celebración. Recuerda
la razón que estás celebrando. Estás celebrando la revelación del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo a nosotros, los seres gentiles. Hermanos, si tú en tu casa decidas a celebrarlo, gloria a Dios. Si tú en tu casa deciden a no celebrarlo, ¿sabe qué? Gloria a Dios, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Así es la cosa, hermano. Pues vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este estudio. Yo sé que, Señor, yo he aprendido mucho estudiando este día, la celebración, por qué está celebrado y por qué no, y las razones que debemos celebrarlo o las razones que no debemos celebrarlo. Señor, gracias por tu palabra que aclara todas las cosas. Señor, si decidimos a celebrarlo, debemos celebrarlo hacia ti, porque tú has revelado nuestro Señor y Salvador a nosotros. Y si decidimos no celebrarlo, debemos no celebrarlo por la honra y gloria a ti. Señor, ayúdanos, como hemos visto la semana pasada, que debemos vivir nuestra vida más como Jesucristo. Nuestra vida debe estar imitando Jesucristo. Señor, ayúdanos a hacer eso en este año nuevo. Haga tu voluntad en nuestra vida y ayúdanos a hacer todo para la honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios os bendiga. Una cosa más. Mira, primero Dios, este próximo domingo que viene vamos a estar reuniendo aquí en la iglesia a las 11 en la mañana. Yo sé que hay nuevas reglas que van a empezar mañana y yo estoy claro en casi todo, solamente hay uno que tengo que aclarar y voy a hablar con la policía en cuanto a eso ahorita. Entonces, pero primero Dios, vamos a estar acá a las 11 en la mañana aquí este domingo que viene. Entonces, si no escuchas algo más de mí, cancelándolo, pues venga, por favor, estar acá en la iglesia este domingo a las 11 empezaremos. Dios los bendiga grandemente, hermanos.